Tercera parte de Raíces. Capítulo 21. Rutinas y silencios compartidos. La ciudad volvía a desplegar su ritmo frenético desde el amanecer. En Sucumbit, el tráfico parecía nunca detenerse. Taxis amarillos y verdes se mezclaban con tuk-tuks ruidosos, motocicletas que serpenteaban entre los autos y peatones apurados que atravesaban como podían las calles. Los vendedores ambulantes instalaban sus puestos desde temprano, llenando las veredas con aromas intensos: sopa picante, arroz frito, frutas frescas y café tailandés cargado de especias. Entre todo ese bullicio, los estudiantes de la universidad se dispersaban como un río humano por los pasillos, cargando mochilas, apuntes y el nerviosismo de los primeros días de clases. Todo seguía igual que siempre en Bangkok, pero para Sarocha y Rebeca el mundo había cambiado. Lo cotidiano parecía teñido de un matiz distinto, más luminoso, como si el aire mismo les recordara que ya no estaban solas en la vida. Las mañanas de Sarocha se llenaban de apuntes de derecho, códigos subrayados y profesores exigentes. No era fácil adaptarse a esa nueva disciplina. Las clases eran intensas, las lecturas extensas, y el ritmo de estudio dejaba poco espacio para respirar. Pero cada vez que el cansancio la golpeaba, bastaba con mirar su teléfono y encontrar un mensaje de Rebeca, a veces un simple ánimo, otras un corazón para recuperar la energía. Al mediodía, trabajaba en bufete de abogados. Allí, entre carpetas y archivadores, aprendía lo que significaba moverse en el mundo laboral, revisar contratos, organizar documentos, entregar informes básicos. Nada glamuroso, pero le enseñaba responsabilidad. Muchas veces, en los silencios de la oficina, pensaba en Rebeca y en cómo le contaría al final del día incluso los detalles más triviales, como si la rutina adquiriera valor solo al ser compartida con ella. Por las tardes, cuando podía, se escapaba al bar donde trabajaba Rebeca. A veces se sentaba en una mesa, con un libro abierto frente a ella, fingiendo estudiar, pero la verdad era otra. Casi siempre terminaba observándola en secreto. Miraba cómo sonreía a los clientes, cómo se movía con seguridad detrás de la barra, cómo manejaba con paciencia las situaciones incómodas. Cada gesto la fascinaba. Era como descubrir en la rutina de otra persona algo extraordinario. Rebeca, por su parte, llevaba el peso de sus jornadas con un cansancio distinto, pero con una chispa que no había sentido en mucho tiempo. La rutina del bar, con sus noches largas y clientes exigentes, ya no era tan pesada porque había alguien que la esperaba. Saber que, al cerrar la caja y colgar el delantal, encontraría a Sarocha esperándola en una esquina o caminando hacia su encuentro, convertía todo en algo más liviano. El regreso nocturno a casa se había vuelto un ritual secreto. Tomadas de la mano, recorrían calles iluminadas por carteles de neón, con el bullicio de los tuk-tuks y las luces reflejándose en los charcos. Para los demás, eran solo dos jóvenes entre la multitud. Para ellas, era como caminar dentro de una burbuja invisible donde lo único real era la calidez de la otra. Era extraño, casi milagroso. Incluso en los días más agotadores, bastaba una mirada compartida para que la ciudad entera se transformara en un recordatorio silencioso de que ya no estaban solas. Una de esas noches, después de una jornada larga para ambas, compartían una cena sencilla en el pequeño departamento de Rebeca. Habían cocinado juntas, entre risas torpes y algún accidente con el sartén. El aire estaba impregnado de especias y del calor de un día húmedo. La televisión murmuraba algo de fondo, pero ninguna de las dos le prestaba atención. Fue entonces cuando, en medio de la conversación, Sarocha se atrevió a preguntar: ¿Y tu familia?, dijo con tono suave, casi casual, como si buscara acercarse sin presionar. Nunca me cuentas de ellos. ¿Cómo son? El tenedor de Rebeca se detuvo a medio camino. Bajó la mirada y un silencio denso llenó la mesa. Durante unos segundos, el ruido de la ciudad, que llegaba desde la ventana, fue lo único que rompió la quietud. Rebeca respiró hondo antes de responder, con voz baja y contenida: Mi familia no es parte de mi vida. No aceptan quién soy. Sarocha la miró, con la boca entreabierta, pero se contuvo al notar la tensión en sus ojos. No quería herirla ni forzar un tema doloroso. Rebeca, sin embargo, continuó, con un tono más firme, como si necesitara dejar claro un límite: No quiero hablar de eso, Sarocha. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. El ambiente se tensó, pero en lugar de alejarse, Rebeca se levantó despacio,
rodeó la mesa y se inclinó hacia ella. La abrazó fuerte, apoyando la frente en su hombro, con los ojos cerrados. «Lo que tengo contigo es suficiente», susurró, con un temblor en la voz. «No necesito nada más». Sarocha la rodeó con los brazos y le acarició la espalda con ternura. Sintió la tristeza oculta en esas palabras, pero también la fuerza de alguien que había aprendido a vivir con heridas abiertas. Comprendió que detrás de la calma de Rebeca había cicatrices invisibles, y que no era el momento de removerlas. «Está bien», murmuró Sarocha, sin pedir más explicaciones. «No tienes que hablar de eso si no quieres». Rebeca alzó apenas la cabeza, y en sus ojos brillaba una mezcla de dolor y gratitud. Sonrió débilmente, como quien encuentra alivio en ser comprendida sin necesidad de palabras. Esa noche, cuando se acostaron juntas, el silencio no fue incómodo. Al contrario, estaba lleno de comprensión. A veces, el amor se demostraba precisamente en saber cuándo callar. Sarocha no volvió a insistir en el tema. Entendió que algunas puertas solo se abren cuando el tiempo las ablanda. En su interior, sin embargo, creció un deseo silencioso, el de proteger a Rebeca de aquello que la había herido, aunque nunca lo dijera en voz alta. Mientras el sueño las iba envolviendo, Rebeca pensó en lo irónico que era. Había pasado tanto tiempo huyendo del dolor que le causaba su familia, pero ahora, al sentir el calor del cuerpo de Sarocha junto al suyo, descubría que no necesitaba cargar sola con ese peso. No había necesidad de explicarlo, ni de justificarlo. En ese abrazo encontró un refugio que valía más que cualquier aprobación que jamás recibiría de los suyos. Afuera, Bangkok seguía rugiendo con su caos interminable. Motocicletas, voces, el eco de un karaoke cercano, la vida que no se detenía. Pero dentro de aquellas paredes, habían creado un pequeño universo, un hogar donde la rutina se volvía más llevadera, donde los silencios hablaban de amor, y donde, por primera vez en mucho tiempo, ambas sentían que el mundo podía ser soportado porque lo enfrentaban juntas. Capítulo 22. El hallazgo inesperado. El primer mes en el bufete había sido un torbellino para Sarocha. Aunque su puesto era administrativo, y estaba muy lejos de los cargos de responsabilidad, poco a poco había empezado a entender cómo funcionaba el engranaje del lugar. La llegada de clientes que subían por los ascensores con trajes impecables, las carpetas apiladas en los estantes, que parecían pesar con la historia de cientos de disputas, las reuniones constantes en salas de vidrio donde los abogados hablaban con un lenguaje técnico que sonaba a otro mundo. Todo se movía con un orden silencioso, que imponía respeto. Ese ambiente contrastaba con la calidez de su hogar, con las risas de su tía cocinando, y la serenidad de su madre tejiendo recuerdos en cada palabra. Aquí, en cambio, todo era velocidad, eficacia y discreción. Para Sarocha, esa frialdad era un desafío. Quería aprender, quería absorber hasta el último detalle, aunque también le resultaba abrumador. Aquella mañana, como cualquier otra, su supervisora le entregó un montón de expedientes viejos para ordenar. Clasifícalos por año y actualiza las etiquetas, le indicó sin darle demasiada importancia. Era una tarea mecánica, tediosa incluso, pero Sarocha la asumió con disciplina. Sabía que cada documento podía enseñarle algo: el modo en que se armaban los contratos, las estrategias de litigio, la red de intereses que se entretejía entre líneas. Se inclinó sobre el escritorio, hojeando informes, contratos de propiedad, papeles notariales que hablaban de vidas ajenas. Algunos eran simples registros, otros contenían historias de pérdidas y ganancias, de pleitos familiares, de herencias disputadas. Nada fuera de lo común, hasta que un apellido llamó su atención como un golpe seco en el pecho: Armstrong. El corazón le dio un vuelco. No era un apellido cualquiera, era un eco de su propia herida. Tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió con cuidado, como quien abre una caja prohibida. Al leer el encabezado, sus ojos se clavaron en la descripción: litigios por terrenos en Chiang Mai. Las palabras se volvieron cuchillos. Reconoció las referencias catastrales, los límites descritos en el documento. Eran los mismos terrenos que habían pertenecido a su familia, los mismos de los que ella y su madre habían sido desalojadas. La garganta se le secó, las manos le sudaban. Volvió a leer, una y otra vez, como si quisiera convencerse de que se trataba de una coincidencia, pero no lo era. Allí, en tinta negra, estaba escrito: Armstrong Holdings Limited, como beneficiaria en varios de los traspasos. El bufete para el que trabajaba
había gestionado directamente los procesos que habían destrozado su hogar. Sarocha cerró la carpeta de golpe, sintiendo que el aire le faltaba. El murmullo de la oficina le resultaba lejano, como si todo se hubiese vuelto irreal. Necesitaba calmarse. Se levantó con prisa y caminó hasta el baño, cerrando la puerta tras de sí. Abrió la llave del agua y se mojó el rostro. El espejo le devolvió una imagen distinta. Ya no era solo la joven aplicada que soñaba con ser abogada. Era también la hija de una familia marcada por la injusticia, la testigo de un despojo que ahora veía desde el otro lado del mostrador. Se sostuvo en el lavamanos, con la respiración entrecortada. Tengo que saber la verdad, pensó con una claridad que le atravesó los huesos. No bastaba con aceptar lo que había pasado. Si estaba allí, rodeada de los mismos documentos que habían avalado aquel despojo, debía averiguar si había algo más. Una trampa, una irregularidad, una verdad escondida. Los días siguientes fueron distintos. La rutina de archivar y revisar papeles se convirtió en un campo minado. Cada carpeta era una posible pista, cada firma podía esconder una historia turbia. Sarocha empezó a quedarse unos minutos más al final de la jornada, fingiendo que tenía retraso en sus tareas. Lo que hacía en realidad era revisar discretamente los expedientes relacionados con los Armstrong. Lo hacía con cautela, consciente de que cualquier descuido podía costarle el puesto. Se obligaba a actuar como si todo fuera normal. Saludaba con naturalidad, pedía café en las pausas, sonreía a sus compañeros. Pero por dentro, cada vez que veía ese apellido escrito en un encabezado, sentía una punzada de rabia mezclada con miedo. Anotaba mentalmente nombres de ejecutivos, fechas de transferencias, jueces que firmaban resoluciones. Pronto empezó a notar inconsistencias. Había procesos que se habían aprobado con una rapidez inusual, casi sospechosa, testigos que aparecían repetidos en distintos casos, siempre favoreciendo a la misma parte, contratos en los que los beneficiarios resultaban ser empresas distintas, pero con socios en común vinculados al mismo grupo. Era un patrón demasiado perfecto para ser casualidad. Esa certeza la llenaba de emociones encontradas. Rabia, porque veía plasmado en papeles fríos el dolor que ella y su madre habían sufrido. Miedo, porque intuía que estaba jugando con algo demasiado grande, un entramado que podía aplastarla. Determinación, porque entendía que este era su motivo real para estudiar derecho. No solo aprender leyes, sino usarlas para defenderse, para buscar justicia, para desenmascarar las mentiras que otros habían legalizado con firmas y sellos. Por las noches, cuando se reunía con Rebeca en el departamento, todo parecía normal. Cocinaban algo sencillo, se abrazaban en el sofá, compartían besos que aliviaban el cansancio del día. Rebeca no notaba nada extraño. Sarocha seguía sonriendo, seguía hablándole de la universidad, del trabajo, de sus planes juntas, pero dentro de Sarocha había un silencio nuevo. Guardaba las preguntas, archivaba las sospechas en lo más profundo de su mente. No podía contárselo todavía, no porque desconfiara de ella, sino porque sabía que conocía a Irene. Irene era hija del dueño del buffet, y no quería enredar las cosas. Al abrazarla en la cama, sentía el calor y la paz de estar con ella, pero también el peso de ese secreto creciendo como una sombra entre las dos. Bangkok seguía rugiendo allá afuera, con sus calles abarrotadas, con sus mercados nocturnos llenos de voces y aromas. Para todos los demás, Sarocha era solo una estudiante aplicada y una asistente eficiente, pero por dentro, algo había despertado, una determinación férrea que la impulsaba a investigar en silencio, a seguir cada pista como si su vida dependiera de ello. Lo que aún no sabía era que ese camino la acercaría inevitablemente al corazón del conflicto, y que tarde o temprano tendría que elegir el amor que estaba construyendo con Rebeca, o la justicia que su madre merecía. Capítulo 23. Herencias envenenadas. La casa de la tía de Sarocha estaba impregnada de aromas hogareños aquella tarde. El guiso burbujeaba en la cocina, las ventanas abiertas dejaban entrar el aire húmedo de Bangkok, y la risa de la tía se mezclaba con el murmullo del televisor encendido en la sala. Rebeca se sentía cómoda allí, como si poco a poco esa familia que no era la suya empezara a adoptarla. Era sábado, y todo parecía transcurrir con naturalidad. La mesa puesta con esmero, las sillas arrimadas, las voces que se cruzaban en un ir y venir doméstico. La madre de Sarocha la trataba con ternura discreta,
como si intuyera que la joven necesitaba un hogar donde poder respirar sin miedo. Rebecca, por su parte, se dejaba envolver por esa calidez sencilla, tan distinta de la fría elegancia con la que había crecido en la casa Armstrong. Sarocha la había invitado a pasar el fin de semana juntas allí, convencida de que compartir tiempo con su madre y su tía era un paso firme en su relación. Rebecca lo aceptó con ilusión, aunque en lo profundo de su pecho siempre se mantenía alerta. El peso de su propio apellido era una sombra de la que jamás lograba desprenderse del todo. Mientras acomodaban los cubiertos y preparaban la jarra de agua, sonó el teléfono fijo, un timbre insistente, metálico, que cortó el ambiente cálido del comedor. La madre de Sarocha, con el delantal aún puesto, se apresuró a contestar con un tono educado, casi tímido. Rebecca apenas prestó atención al principio, hasta que escuchó, con claridad, un apellido que le heló la sangre: Armstrong. El aire pareció detenerse en la sala. La mujer escuchaba en silencio, con el ceño fruncido y una rigidez repentina en los hombros. Asentía con la cabeza como si la vieran, agradeció y colgó. Durante unos segundos se quedó de pie frente al aparato, inmóvil, con una expresión de cansancio acumulado en el rostro. ¿Quién era, mamá?, preguntó Sarocha, sin captar aún la tensión que flotaba en el aire. La mujer respiró hondo antes de responder. El representante de los Armstrong. Necesitan que firme un documento, un cierre administrativo. Dicen que es parte de la resolución definitiva de la casa. Rebecca sintió un vuelco en el estómago. Su cuerpo se tensó como si hubiese recibido un golpe. Armstrong, repitió con un hilo de voz que apenas le salió de la garganta. La madre de Sarocha la miró un instante, sorprendida por la reacción, y decidió no omitir nada. Quizás porque estaba cansada de callar, quizás porque presentía que la joven tenía derecho a conocerlo. Sí, Armstrong Holdings. Fueron quienes tragó saliva, como si el recuerdo aún le doliera, quienes se quedaron con nuestra casa, nuestro hogar. El mareo fue inmediato. Rebecca buscó apoyo en el respaldo de la silla, como si de repente el suelo se hubiera vuelto inestable. ¿Cómo pasó?, preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. La mujer bajó la mirada, y con voz suave pero firme empezó a relatar la historia. Hubo un atraso en los pagos, apenas unos días. Quedaban 8 cuotas, solo 8, para terminar. Habíamos luchado tanto por mantener esa casa, pero no quisieron escuchar. Fue como si hubieran estado esperando el tropiezo para arrebatárnoslo todo. El bufete movió los papeles con rapidez inusual. Los jueces fallaron en tiempo récord. No tuvimos margen de defensa. Cada palabra era como una daga que se clavaba no solo en la madre, sino también en Sarocha, que escuchaba en silencio con los labios apretados. Rebecca, en cambio, sentía que el apellido se le convertía en veneno en la sangre. Armstrong Holdings no era un apellido cualquiera, era el suyo, era el de su padre, el de su madre, el mismo que había llevado siempre como un peso, sin saber cuánto daño arrastraba. El aire se le volvió irrespirable. Miró a Sarocha, que la observaba con ojos interrogantes, sin comprender del todo el torbellino que se desataba en su interior. La cena quedó olvidada. Nadie volvió a hablar del tema durante un largo rato, pero el silencio pesaba tanto que resultaba insoportable. La tía intentaba cambiar de conversación con preguntas triviales, pero la tensión seguía suspendida en el aire. Cuando terminaron de recoger los platos, Rebecca se acercó a Sarocha, y con un tono extraño, casi frío, murmuró: «Necesito volver a mi casa». «¿Ahora?», preguntó Sarocha, sorprendida. «Sí, por favor». No hubo más explicaciones, solo una súplica muda en los ojos de Rebecca, y aunque Sarocha no entendía, no dudó en acompañarla. Tomaron un taxi de regreso. El trayecto estuvo envuelto en un silencio espeso, apenas interrumpido por el ruido del tráfico y el murmullo de la radio del conductor. Ninguna de las dos se atrevió a decir nada. Cuando llegaron al departamento, Rebecca le dio un beso rápido, casi desesperado, y susurró: «Gracias por traerme. Te escribo después». Sarocha la miró con inquietud, con ganas de preguntar, de exigirle una explicación, pero algo en los ojos de Rebecca la detuvo. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya había cerrado la puerta tras de sí. La soledad del departamento cayó sobre Rebecca como un peso insoportable. Caminó unos pasos tambaleantes, se dejó caer en el sofá, y al fin, las lágrimas la arrasaron sin control. Lloró por la injusticia, por la crueldad con la que sus padres habían actuado. Lloró al imaginar a la madre de Sarocha, y a la propia Sarocha viendo cómo les arrebataban lo único que tenían. Lloró porque comprendió que el apellido que llevaba,
Esa sangre que corría en sus venas estaba manchada por decisiones que habían destruido vidas. Las imágenes se agolpaban en su mente. Contratos firmados a sangre fría, abogados sonrientes, su padre levantando una copa de vino para celebrar una adquisición más, y ahora entendía que aquellas adquisiciones significaban el despojo de otras familias. Se cubrió el rostro con ambas manos, temblando. El corazón le dolía con cada latido, y lloró, sobre todo, porque amaba a Sarocha, amaba a esa mujer con la que quería construir un futuro. Pero ahora sabía que entre ellas existía una herida profunda, una cicatriz abierta por la maldad de sus propios padres. ¿Cómo mirarla a los ojos sabiendo esto? ¿Cómo amarla con un apellido que representa su dolor? Se abrazó a sí misma, como si buscara refugio en su propio cuerpo. Sintió que el odio que Sarocha debía guardar en silencio hacia los Armstrong, tarde o temprano, podía alcanzarla a ella también. La noche avanzó lenta, cargada de sollozos, de preguntas sin respuesta y de una verdad imposible de ignorar. El departamento, que siempre había sido un refugio cálido desde que Sarocha lo llenaba con su risa y su presencia, esa noche se convirtió en un lugar asfixiante, testigo de su dolor y de la carga que la perseguía desde su nacimiento. Y así, entre lágrimas y sombras, Rebecca comprendió que el amor que había encontrado y el apellido que llevaba estaban destinados a chocar, y que tarde o temprano tendría que decidir a cuál de los dos sería leal. Capítulo 24. Entre secretos y sonrisas. El amanecer llegó con una claridad inusual sobre Bangkok, bañando las calles con luz dorada y reflejando los rascacielos en las aguas del río Chao Phraya. Rebecca despertó con un nudo en el estómago que no podía disolver. Había pasado la noche en vela, recordando cada palabra de la madre de Sarocha, cada detalle sobre cómo los Armstrong habían arrebatado la vivienda y dejado a la familia de la mujer que amaba al borde de la desesperación. Necesitaba ver a Sarocha, la llamó y le pidió que fuera a su departamento. No sabía qué hacer. En algún momento Sarocha se enteraría y sería el final para ellas, pero no podía, no sabía cómo. Decidió disfrutarla. Al llegar durante la tarde decidieron ver una película. Rebecca se aferraba a Sarocha, como si supiera que su felicidad tenía fecha de vencimiento. Se acercó a ella buscando contacto, la besó mientras llegaban a la cama, y se entregaban como tantas noches lo habían hecho, pero esta vez, para Rebecca se sentía como una constante despedida y su corazón no lo podía soportar. Luego se quedaron dormidas abrazadas. Al despertar a su lado, Sarocha dormía plácidamente, con los labios ligeramente entreabiertos, y el cabello esparcido sobre la almohada. La simple visión de su rostro le provocó un calor confuso, amor, ternura, y al mismo tiempo, una punzada de culpa. Rebecca no podía permitirse mostrarle ese dolor todavía. No quería que Sarocha sintiera que su vínculo estaba contaminado por el apellido que Rebecca llevaba, ni que la sombra de su familia dañara el presente que ambas estaban construyendo. «Buenos días», susurró Sarocha al abrir los ojos, con la voz suave y tranquila. «¿Dormiste bien?». Rebecca forzó una sonrisa, una que no llegaba del todo a sus ojos. «Sí, muy bien». Se inclinó para besarla, intentando que la ternura del gesto disfrazara la tormenta interior. «¿Y tú?». «Perfecto», respondió Sarocha, acariciando su mejilla con delicadeza. «Me gusta despertar contigo». El corazón de Rebecca latió con fuerza, y por un momento el mundo pareció detenerse. Allí, entre la calidez de la cama y el aroma a café recién hecho que venía de la cocina, todo podía parecer normal, pero por dentro, Rebecca luchaba contra la oleada de pensamientos que la invadían. La injusticia cometida por su propia familia, la traición que sentía hacia Sarocha y, sobre todo, la imposibilidad de saber cómo decirle la verdad sin destruir su relación. Durante el desayuno, Rebecca intentó mantener la rutina. Café, tostadas, risas tímidas. Sarocha le contaba sobre los casos que había atendido en el bufete y sobre las clases de derecho, emocionada por cada pequeño aprendizaje. Rebecca la escuchaba, asentía, hacía preguntas, reía con sinceridad, pero su mente estaba en otra parte, revisando mentalmente cómo podría enfrentar la verdad. Cada gesto de Sarocha le recordaba lo mucho que dependía de su confianza. La idea de romper eso la aterrorizaba, pero sabía que tarde o temprano no podría seguir escondiéndolo. Sin embargo, esa mañana no era el momento. Tenía que ser cuidadosa. Al salir a la calle, Bangkok parecía la misma ciudad ruidosa y vibrante, pero para Rebecca cada tuk-tuk, cada vendedor ambulante,
Cada luz de neón le recordaba que su apellido cargaba con la sombra de un dolor ajeno. Intentó concentrarse en Sarocha, en la manera en que caminaba con paso firme a su lado, en cómo su risa iluminaba el aire, en cómo la mano de Sarocha entrelazaba la suya con naturalidad. A cada paso sentía el peso del secreto, cómo sus padres habían causado daño a la mujer que amaba y, de alguna manera, cómo ella misma formaba parte de esa cadena invisible. Pasaron la mañana y parte de la tarde en actividades cotidianas. Sarocha en sus clases, y luego en el bufete, Rebeca en sus clases, y en el bar. Cada encuentro durante los recesos, y al final del día era un recordatorio de que lo que compartían era más fuerte que cualquier secreto. Aún así, Rebeca sentía un peso constante en el pecho, como un eco de aquella verdad que no podía pronunciar. Cuando coincidían entre jornada y jornada, sus miradas se cruzaban, y Rebeca se obligaba a sonreír, a mostrar alegría. Cada gesto de Sarocha, un mechón de cabello cayendo sobre sus ojos, su risa fácil, la manera en que se inclinaba para recoger un documento, se convertía en un recordatorio de lo que estaba en juego: su amor, su vínculo, su confianza. Rebeca sabía que cualquier palabra equivocada, cualquier gesto que delatara su agitación interna, podía romper esa delicada armonía. Esa noche, de regreso al departamento, caminaron en silencio, tomadas de la mano. La ciudad vibraba con luces y sonidos, pero para ellas, el mundo se reducía al espacio entre sus cuerpos y sus miradas. Rebeca quiso soltar todo, confesar, abrir su corazón y derribar la barrera que la mantenía atrapada en su propio miedo. Pero cuando miró a Sarocha, vio la confianza absoluta en sus ojos y el brillo de su sonrisa, y decidió que todavía no era el momento. Hoy fue un buen día, dijo Sarocha, apoyando la cabeza en el hombro de Rebeca cuando llegaron al departamento. Me gusta cómo todo encaja cuando estamos juntas. Rebeca la abrazó con fuerza, escondiendo entre sus brazos la inquietud que la desgarraba. Sí, todo encaja, repitió, con la voz cargada de emoción contenida. Contigo todo se siente más fácil. Se sentaron juntas en el sofá, compartiendo el calor de su cuerpo. La televisión encendida llenaba la habitación de sonidos familiares, pero no importaban. Allí, en esa burbuja de cercanía, Rebeca prometió en silencio que seguiría protegiendo ese momento, esa relación, aunque su corazón estuviera dividido entre el amor y la verdad que aún no podía revelar. Cuando finalmente se acostaron, abrazadas bajo las sábanas, Rebeca sintió la mezcla de alivio y dolor que la acompañaría por días. El amor por Sarocha la mantenía fuerte, pero la sombra de su familia era un recordatorio constante de que algunas heridas no podían curarse solas. Cada vez que su mente evocaba las palabras de la madre de Sarocha, un escalofrío recorría su espalda. La injusticia, la arbitrariedad con la que los Armstrong habían destrozado vidas, la hacía sentir impotente y culpable al mismo tiempo. Bangkok seguía rugiendo afuera, con sus calles abarrotadas y luces brillantes, pero dentro del departamento, en el silencio compartido de dos cuerpos que se habían encontrado, Rebeca comprendió algo fundamental. Podía ocultar la verdad, podía proteger a Sarocha, pero no podría escapar de sí misma, y algún día, tendría que encontrar la manera de decirle todo. Mientras cerraba los ojos, Rebeca dejó que el calor del cuerpo de Sarocha la envolviera y le susurró en su mente: no hoy, hoy solo puedo amarte. Se permitió un instante más de tranquilidad, aferrándose a la certeza de que, al menos por ahora, el amor era su refugio. Sin embargo, bajo la calma aparente, una corriente subterránea de ansiedad y preguntas seguía fluyendo. ¿Cómo enfrentar la verdad? ¿Cómo pedir perdón por un apellido que no había elegido, pero que cargaba con tanta culpa? Esa tensión silenciosa prometía acompañarla por días, y Rebeca sabía que cada sonrisa compartida, cada beso robado, era también una delicada danza sobre el filo de un secreto que no podía dejar de pesar sobre su corazón. Capítulo 25. Entre pinceles y secretos. La mañana llegó ligera sobre Bangkok, con un cielo despejado, y el canto de los pájaros mezclándose con el bullicio urbano. Rebeca despertó antes que Sarocha, contemplando el rostro de su amante aún dormida. Cada línea, cada gesto tranquilo en el sueño, le recordaba lo frágil y valioso que era ese vínculo, pero también le recordaba la sombra que ahora se cernía sobre ellas, el apellido que no podía cambiar, la familia que había dañado a Sarocha, y la necesidad de descubrir la verdad sin arruinar su amor. Con pasos suaves, se levantó,
y preparó café. Mientras tanto, en la mente de Rebecca, un plan comenzaba a tomar forma. Si quería entender hasta qué punto los Armstrong habían estado implicados en la desgracia de la familia Chankima, debía actuar con cautela. Cada acción debía ser discreta, cada pregunta cuidadosamente planteada. No podía permitir que Sarocha notara la tormenta interna que la impulsaba. Se había contactado con Irene, su amiga de toda la vida. Todas las claves y secretos de su familia estaban en ese bufete. El padre de Irene es amigo y socio en algunos negocios de su padre. Nadie más que él debía estar involucrado en esto. Irene, como siempre, accedió a ayudarla, enviándole documentos sobre los movimientos financieros de los Armstrong. Conociendo a Irene, una joven íntegra, sabía que no le ocultaría nada, sin importar lo que fuera. Mientras servía la bebida, sus pensamientos se dispersaban entre los hallazgos recientes de los movimientos financieros de su familia y la certeza de que algo más profundo y oscuro se escondía detrás de los contratos y documentos legales. Cada correo, cada transferencia y cada registro de propiedad revisado en secreto le daba más pistas, pero también incrementaba su ansiedad. El miedo de que Sarocha descubriera su apellido y todo lo que representaba para ella se mezclaba con la necesidad de justicia que llevaba en la sangre. Durante la mañana, Rebecca asistió a su universidad. Entre clases y apuntes, debía entregar un proyecto de pintura, un retrato que no solo capturara la apariencia, sino la esencia del modelo. Su decisión fue inmediata. Quería que Sarocha fuera su musa. La idea le provocaba nervios y una excitación contenida. El corazón le latía con fuerza cada vez que pensaba en cómo retratar a la mujer que amaba. Sarocha, dijo esa tarde, mientras la acompañaba a su departamento después de clases, para mi proyecto, quiero que seas mi modelo. Sarocha la miró sorprendida, con un leve rubor en las mejillas. Modelo, pero, yo, balbuceó, cruzando los brazos. No sé, me da vergüenza. Rebecca la tomó de la mano con suavidad, buscando en sus ojos la certeza que necesitaba. No te preocupes, eres hermosa. Solo a ti, te quiero capturar como eres, incluso tu vulnerabilidad, tu esencia. Hubo un silencio cargado de intimidad. Sarocha, indecisa, miró los ojos de Rebecca, buscando la sinceridad y el amor que siempre la tranquilizaban. Finalmente, con un suspiro y un tímido asentimiento, aceptó. Está bien, pero solo porque confío en ti. Rebecca sonrió, y con un gesto delicado, continuó. Hay algo más. Si no quieres no pasa nada, pero quiero pintar un desnudo. Solo yo lo veré. El rubor de Sarocha subió rápidamente hasta el cuello. Miró hacia otro lado, mordiendo el labio inferior, pero al sentir la ternura y la honestidad en la voz de Rebecca, finalmente accedió. Está bien, solo tú lo verás, susurró. Pero no me mires demasiado. Esa tarde, en el pequeño estudio improvisado en el departamento de Rebecca, la joven pintora organizó la luz, los pinceles y los lienzos. Sarocha se sentó frente a ella, nerviosa y tímida, con la mirada ocasionalmente baja. Cada trazo de Rebecca sobre el lienzo era una mezcla de deseo, admiración y cuidado. Cada sombra capturaba la curva de la espalda de Sarocha, cada color, la calidez de su piel y la suavidad de sus gestos. Mientras Rebecca pintaba, no podía evitar que su mente divagara entre la obra y sus investigaciones secretas. Había descubierto movimientos financieros extraños de los Armstrong, documentos que conectaban su familia con terrenos y contratos poco claros. Cada hallazgo aumentaba su inquietud, pero también su determinación. Debía seguir adelante, aprender, investigar y, sobre todo, proteger a Sarocha del peso de la verdad hasta que supiera cómo revelársela sin romper lo que tenían. Sarocha, por su parte, percibía cierta distancia en Rebecca. No comprendía del todo la tensión que la invadía, pero lo atribuía a la concentración propia de la pintura y a la seriedad que Rebecca siempre mostraba cuando trabajaba. Se permitió relajarse en la vulnerabilidad de la pose, dejando que Rebecca plasmara cada detalle, cada línea, cada curva, sin reservas. Sus manos temblaban ligeramente al posar, y el leve temblor solo la hacía más hermosa a los ojos de Rebecca. La sesión se extendió durante horas, entre risas tímidas, gestos nerviosos y miradas que rozaban la intimidad. El retrato comenzó a tomar forma. No era solo una reproducción del cuerpo de Sarocha, sino un reflejo de su espíritu, su fuerza y su vulnerabilidad. Para Rebecca, cada pincelada era también una manera de mantener cerca a la mujer que amaba mientras se enfrentaba al dolor que su propia sangre había causado. Mientras pintaba,
Rebeca se obligaba a mantener la calma, a respirar y a no dejar que los pensamientos sobre los Armstrong se filtraran en su rostro ni en sus gestos. Sabía que cualquier señal de preocupación podría despertar sospechas o desconcierto en Sarocha. Por eso, cada sonrisa, cada caricia discreta de la mano, era calculada. Un recordatorio silencioso de que el amor podía coexistir con los secretos. Cuando finalmente Sarocha se vistió de nuevo, ambas se sentaron en el suelo, contemplando la obra. Sarocha respiró hondo, sorprendida y emocionada. Es hermosa, dijo con la voz temblorosa. Nunca me había sentido así, tan vista, tan aceptada. Rebeca sonrió, acercándose y rozando suavemente la mano de Sarocha con la suya. Porque te veo como eres y te amo tal como eres. Esa noche, mientras Bangkok brillaba afuera, Rebeca se sentía atrapada entre dos mundos. El amor pleno que compartía con Sarocha y el secreto que debía mantener sobre su familia. Sabía que cada día que pasaba sin decir la verdad era una delicada danza sobre un filo afilado. Pero mientras la abrazaba, sintiendo el calor de su cuerpo y la respiración acompasada de Sarocha, comprendió que valía la pena seguir protegiéndola, aunque eso significara cargar con un dolor que solo ella conocía. El retrato quedó en el estudio, oculto y seguro. Era más que arte. Era un símbolo silencioso de confianza, de intimidad, y de la fuerza que el amor podía brindar incluso en medio de secretos que amenazaban con desgarrar sus corazones. Antes de dormir, Rebeca contempló una última vez a Sarocha, acariciando su cabello y respirando el aroma familiar que la envolvía. Pensó en la justicia que algún día debía enfrentar, en las verdades que tendrían que salir a la luz, y en cómo proteger ese momento de amor era su única prioridad. Cerró los ojos y, por primera vez en días, dejó que su corazón descansara, aunque solo fuera por unas horas, dentro del calor de un abrazo que prometía amor y paciencia. Capítulo 26. Entre investigaciones y susurros. Bangkok amanecía con su habitual bullicio, los tuk-tuks resonando sobre el pavimento, y el humo de los puestos callejeros mezclándose con la brisa cálida. Rebeca caminaba hacia la universidad con paso ligero, pero el corazón le latía rápido, cargado de un secreto que amenazaba con devorarla desde dentro. Cada correo, cada documento que había revisado en su apartamento la noche anterior flotaba en su mente, recordándole que su familia estaba implicada en algo que podía haber arruinado la vida de Sarocha de manera irreversible. Pero la rutina debía continuar. Clases, reuniones, tareas, y sobre todo, estar con Sarocha, aunque la idea de compartir sonrisas, mientras su corazón llevaba un peso tan grande, le provocara un temblor silencioso. Sarocha, mientras tanto, seguía su propio camino. Aunque parecía concentrada en su bufete y en las clases de derecho, en secreto estaba analizando las conexiones legales entre el despacho donde trabajaba y las operaciones de Armstrong Holdings. Revisaba contratos, estudiaba cláusulas de transferencias de propiedad y anotaba inconsistencias que parecían demasiado convenientes, todo bajo la apariencia de una joven aplicada y ordenada, sin que nadie sospechara que había una línea directa entre lo que manejaban en el bufete y la injusticia que había golpeado a su familia. Cada encuentro con Rebeca se volvía un delicado equilibrio. Miradas cómplices, risas ligeras, caricias que ocultaban pensamientos pesados. Sarocha confiaba en Rebeca, sin la menor idea de que ella también llevaba un secreto que la involucraba de manera directa. Rebeca jamás había mencionado su apellido, ni una pista de que los Armstrong formaban parte de su linaje, y Sarocha, sumida en sus investigaciones, tampoco sospechaba que el vínculo de sangre con la familia que había causado tanto daño estaba más cerca de lo que imaginaba. Ese día, Rebeca decidió que necesitaba información directa. Mientras Sarocha atendía a un cliente en el bufete, ella se sentó frente a su laptop en un café cercano, revisando registros de la compañía familiar, transacciones financieras, movimientos de terrenos y contratos de los Armstrong. Cada dato que encontraba la llenaba de tensión, pero también de claridad. No podía permitirse errores. Cada paso debía ser discreto, cada nota privada, porque Sarocha no debía enterarse todavía. Al mismo tiempo, Sarocha se encontraba revisando carpetas internas del bufete con sigilo, anotando referencias de propiedades y ejecutivos involucrados. Su mente trabajaba con precisión, buscando patrones en las transferencias y las resoluciones judiciales. Había algo en esas operaciones que le parecía extraño, pero no podía precisar si se trataba de negligencia,
de corrupción o de maniobras legales perfectamente ejecutadas. Lo único claro era que debía seguir investigando, sin alarmar a nadie. Por la tarde, se encontraron en el parque cerca del río. Caminaban juntas, tomándose de la mano, riendo como si nada pesara en sus hombros. Para cualquier observador, eran simplemente dos jóvenes disfrutando de la ciudad, pero entre ellas, un silencio cargado de significados las envolvía. Hoy en el bufete fue agotador, dijo Sarocha, apoyando la cabeza en el hombro de Rebeca. Hay un contrato que no me cuadra, algo no termina de encajar en las escrituras de un terreno que gestionaron hace poco. Rebeca asintió, ocultando la tensión que le provocaba escuchar esas palabras. Su corazón latía con fuerza. También ella estaba siguiendo pistas sobre esos mismos terrenos, pero desde otra perspectiva. La coincidencia le resultaba perturbadora y fascinante al mismo tiempo. Debe ser complicado, susurró, apretando la mano de Sarocha, pero sé que podrás descubrirlo. Eres increíblemente meticulosa. Ambas compartieron una sonrisa ligera, cargada de complicidad. Cada palabra era medida. Cada gesto contenía un matiz de afecto y de secreto. Rebeca sentía el deseo de confesar todo, de romper las barreras entre la verdad y el amor, pero sabía que ese momento debía esperar. Cada paso en falso podría arruinar lo que habían construido juntas. Al regresar al departamento, Sarocha se retiró a sus documentos y notas, revisando cada contrato, con la concentración de alguien que sabe que cada detalle puede ser crucial. Rebeca, a su lado, comenzó a organizar los datos que había recopilado de manera discreta. Nombres de ejecutivos, movimientos de dinero y propiedades vinculadas a los Armstrong, cruzando información con los casos que Sarocha investigaba. Sin embargo, ninguna de las dos se dio cuenta de lo paralelo que era su trabajo, de cómo ambas buscaban justicia y verdad desde ángulos diferentes, sin sospechar que estaban atrapadas en el mismo laberinto. Cuando finalmente se sentaron juntas a cenar, la tensión se suavizó ligeramente bajo el manto del amor cotidiano. Rieron, intercambiaron miradas y compartieron pequeños gestos de cercanía que las hacían olvidar, aunque solo por momentos, la pesada sombra de los secretos. Rebeca dejó que Sarocha hablara de sus descubrimientos en el bufete, asintiendo y preguntando detalles sin revelar la investigación que estaba realizando sobre su propia familia. Sarocha, a su vez, compartía teorías y dudas, sin imaginar que la joven que tenía frente llevaba el mismo apellido del responsable del dolor que habían sufrido ella y su madre. Esa noche, al acostarse, ambas sintieron la mezcla de alivio y ansiedad. Habían pasado el día juntas, habían compartido amor, intimidad y risas, pero cada una llevaba consigo fragmentos de verdad aún no revelada. Bangkok rugía afuera, indiferente, mientras en ese pequeño departamento, entre miradas y susurros, dos mundos chocaban silenciosamente: el amor que crecía entre ellas y los secretos que amenazaban con separarlas. Rebeca cerró los ojos y se abrazó a Sarocha, prometiéndose que protegería ese vínculo mientras pudiera, aunque la verdad estuviera esperando en algún rincón de sus vidas, lista para salir a la luz. Capítulo 27. Un respiro junto al mar. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del departamento, iluminando suavemente el rostro de Rebeca. Por primera vez en días, la joven respiró sin sentir el peso aplastante de secretos y sospechas. La idea había surgido de manera espontánea. Necesitaban un escape, un lugar donde las sombras del pasado y los conflictos familiares no pudieran alcanzarlas. Sarocha, dijo, despertando suavemente a su amante. Tengo una idea. Sarocha abrió los ojos, todavía entre sueños, y la miró con curiosidad. ¿Qué idea?, preguntó, bostezando mientras se estiraba, con el cabello despeinado cayendo sobre sus hombros. Rebeca sonrió, dejando que la luz del sol dibujara un halo sobre su cabello. Quiero llevarte a la playa. Solo nosotras, ningún trabajo, ningún problema, nada que nos atormente por unos días, solo tú y yo. Sarocha parpadeó, sorprendida y encantada al mismo tiempo. La idea de dejar atrás Bangkok, aunque fuera solo por unas horas, la llenaba de alegría. A la playa, repitió, con los ojos brillando. Me encantaría. Me hace tanta falta. Rebeca asintió, sintiendo un alivio inmediato. Sí, necesitábamos un respiro. Quiero disfrutar de ti sin que nada nos distraiga. Solo nosotras, en un lugar distinto. Sarocha se inclinó para besarla,
con un gesto lleno de ternura y gratitud. Entonces hagámoslo. Contigo, todo parece posible. El viaje hacia la playa fue un pequeño lujo. El aire fresco llenaba los pulmones, los caminos menos congestionados les daban la sensación de libertad, y cada kilómetro recorría una distancia simbólica entre ellas y los problemas de Bangkok. Durante el trayecto, reían de cosas pequeñas, compartían recuerdos recientes, y se tomaban de la mano como si quisieran sellar ese momento en la memoria. Cada bache de la carretera, cada señal de tráfico, parecía menor en comparación con la expectativa de un día solo para ellas. Bangkok quedaba atrás, con su caos y su ruido, mientras el mar se acercaba como un horizonte de libertad y promesas. La ciudad parecía un recuerdo distante, casi un sueño, mientras la emoción crecía en sus pechos. Sarocha observaba cómo la brisa jugaba con el cabello de Rebeca, y por un instante, la tensión que las había acompañado días atrás se desvaneció. Al llegar, la playa estaba tranquila, con solo unas pocas personas disfrutando del día. La arena blanca reflejaba el sol, y las olas rompían suavemente, creando un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones. Sarocha respiró hondo, cerrando los ojos y dejando que la brisa marina despejara su mente. Rebeca la observaba desde unos pasos atrás, maravillada por la manera en que cada gesto de Sarocha la llenaba de calma y felicidad, cómo sus hombros se relajaban y su sonrisa emergía sin esfuerzo. «Es hermoso», susurró Sarocha, tomando la mano de Rebeca. «Gracias por traerme aquí». «No, gracias a ti», respondió Rebeca, acercándose para abrazarla. «Por ser tú, por estar conmigo, por darme razones para sonreír incluso cuando todo afuera es complicado». Pasaron la tarde caminando por la orilla, sintiendo la arena fría bajo los pies, y dejando que las olas tocaran sus tobillos. Cada paso parecía alejar los problemas de la ciudad. Cada carcajada que compartían era un pequeño ritual de liberación. Se detenían a observar conchas, a recoger piedras lisas, y a dejar que la espuma del mar mojara sus pies descalzos. La luz del sol reflejada en el agua brillaba como espejos diminutos, y ambas se sentían casi etéreas, suspendidas entre la realidad y la sensación de estar flotando. Se sentaron juntas, la cabeza de Sarocha apoyada en el hombro de Rebeca, mientras observaban cómo el sol comenzaba a descender sobre el horizonte. Por un momento, el mundo desapareció. No había investigaciones, no había secretos familiares, ni sombras del pasado. Solo existían ellas, el sonido del mar, y la certeza de que podían construir algo hermoso juntas. Rebeca acariciaba el cabello de Sarocha, sintiendo cada mechón como un hilo que las conectaba, y prometiéndose a sí misma que defendería ese espacio de intimidad con todo su ser. «Hoy es perfecto», susurró Sarocha. «No quiero que termine». «No terminará», dijo Rebeca con firmeza, acercando sus labios a los de ella. «Aunque volvamos a la ciudad y a nuestras preocupaciones, siempre podremos recordar que aquí, en la playa, somos solo nosotras». El cielo comenzó a teñirse de naranja y violeta mientras las olas danzaban frente a ellas. Se abrazaron bajo la luz del crepúsculo, sintiendo cómo cada ola traía consigo un poco de libertad, y cada rayo de sol un instante de esperanza. Por un día, al menos, los secretos y las sombras quedaron lejos, y lo único que importaba era el calor de sus cuerpos y el latido compartido de sus corazones. Se recostaron en la arena, hombro con hombro, escuchando el murmullo del mar y dejando que el tiempo se diluyera. Sus manos se entrelazaron con fuerza, un recordatorio silencioso de que no importaba lo que llegara después, aquel instante era suyo, y nadie podía arrebatárselo. Capítulo 28. Bajo el cielo estrellado. La noche había caído lentamente sobre la playa. La brisa marina era fresca, mezclando el aroma salado del mar con el suave calor de la arena aún tibia bajo sus pies. La playa estaba casi desierta, solo las olas rompían suavemente, marcando un ritmo hipnótico y constante, como un corazón que latía junto al suyo. Las sombras de las palmeras se alargaban sobre la arena, y la luz de la luna se reflejaba en el agua creando destellos plateados que parecían bailar al compás del viento. Rebeca y Sarocha habían encendido una pequeña fogata, cuyas llamas danzaban reflejando destellos en sus ojos y en la piel de la otra. La luz cálida del fuego contrastaba con la frialdad de la noche, creando un espacio íntimo y seguro. Sus miradas se encontraron, cargadas de deseo, ternura y cariño, y sin necesidad de palabras, supieron lo que ambas deseaban. Se acercaron lentamente, manos temblorosas, pero decididas,
cuerpos buscándose en la penumbra iluminada por las llamas. Cada roce de piel era electricidad, cada suspiro un hilo invisible que las unía. Los labios se encontraron con suavidad al principio, explorando, descubriendo, saboreando. Las manos recorrieron la espalda, el cuello, el cabello, dibujando caminos que solo ellas conocían. Cada caricia era una promesa silenciosa, un recordatorio de que no importaban las sombras del pasado ni los secretos que cada una llevaba. Solo existían ellas, allí y ahora, fundidas en un instante eterno. El tiempo pareció detenerse mientras se entregaban la una a la otra, con la arena abrazando sus cuerpos y la brisa jugando con sus cabellos. Rebeca sentía cómo cada gesto de Sarocha le transmitía ternura y fuerza, cómo el calor de su piel borraba los temores que habían arrastrado durante semanas. Sarocha, por su parte, se abandonaba sin reservas, confiando plenamente en el amor que la sostenía. Cada suspiro, cada gemido compartido, era un pacto silencioso de intimidad y lealtad. Después, tumbadas junto al fuego, respirando entrecortadamente, y abrazadas bajo la manta improvisada, miraron el cielo estrellado. La infinidad de puntos de luz parecía acompañarlas, como testigos silenciosos de lo que habían compartido y de lo que prometían. El murmullo de las olas les ofrecía un ritmo constante, casi hipnótico, que calmaba el corazón acelerado de ambas. «Te amo», susurró Rebeca, apoyando la cabeza sobre el pecho de Sarocha. «No importa lo que pase, siempre te amaré». Sarocha sonrió, acariciándole la espalda con suavidad, dejando que sus dedos trazaran círculos delicados sobre la piel de Rebeca. «Y yo a ti, pase lo que pase, siempre estaremos juntas». Sus palabras flotaron en la noche, cargadas de certeza y esperanza. «No dejaré que nada nos separe». Se quedaron así, abrazadas, mientras las llamas se reducían a brasas y las olas seguían su vaivén constante. El mundo parecía lejano, como si esa playa solitaria fuera un refugio protegido de todo dolor y de todos los secretos. Por primera vez desde hacía semanas, Rebeca permitió que su corazón se calmara por completo, confiando en que aquel amor podía sostenerlas, incluso frente a la adversidad. El frío de la noche comenzó a apoderarse de la arena, pero ellas permanecieron juntas, compartiendo calor, susurros y risas suaves, prometiéndose complicidad eterna. Cada caricia, cada roce de manos, era un recordatorio de que habían encontrado algo más fuerte que cualquier sombra familiar, más poderoso que cualquier secreto, un amor que las mantenía firmes, un vínculo que ningún destino podría romper. Hablaron de sí mismas, de sus miedos, de sus sueños y deseos. Rebeca escuchó con atención mientras Sarocha describía recuerdos de la infancia, pequeños secretos que nunca había compartido con nadie. Y Sarocha, a su vez, escuchaba los sueños de Rebeca, sus dudas y sus silencios, aunque desconociera todavía la verdad que Rebeca guardaba sobre los Armstrong. Cada confesión, cada risa compartida, las acercaba más, tejiendo un lazo invisible que ninguna distancia ni secreto podría romper. Mientras la noche se adentraba más y más en el cielo, Rebeca y Sarocha cerraron los ojos, dejando que el sonido del mar y la calidez del cuerpo de la otra las envolvieran. Allí, bajo las estrellas y junto a la brasa casi apagada, juraron que pase lo que pase, siempre volverían a encontrarse, siempre serían el refugio y el hogar la una de la otra. Cada ola que rompía contra la orilla parecía sellar ese pacto silencioso, un recordatorio de que incluso frente a las tormentas de la vida, su amor permanecería firme. Cuando finalmente se levantaron en la arena, con la brisa jugando entre sus cabellos y las últimas brasas iluminando suavemente sus cuerpos, sintieron que la noche las cubría como un manto protector. Allí, entre el sonido del mar, el aroma de la sal y la cercanía de la otra, comprendieron algo esencial. Por muy oscuras que fueran las sombras que acechaban sus vidas, juntas podían encontrar luz. Por primera vez, permitieron que la tranquilidad reemplazara al miedo, que la pasión se mezclara con la ternura, y que el amor se volviera la única certeza bajo el cielo estrellado. Capítulo 29. Entre rutina y confesiones. El regreso a Bangkok fue silencioso y cálido, como un eco de la playa que todavía resonaba en sus corazones. El taxi atravesaba las avenidas congestionadas, las luces de neón y los tuk-tuk apurados, recordándoles que la ciudad seguía viva, con su ritmo incesante y su caos habitual. A pesar del bullicio, ambas se aferraban a la mano de la otra, compartiendo miradas cómplices que decían más que cualquier palabra.
Cada vez que los faros de los autos reflejaban la silueta de Sarocha junto a ella, Rebeca sentía un nudo de gratitud y amor. Haber podido robar unas horas de libertad juntas era un regalo que atesoraría siempre. Al llegar al departamento de Rebeca, la noche había caído por completo. La luz cálida del interior la recibió, mezclándose con la brisa fresca que se colaba por las ventanas. Exhaustas pero radiantes, dejaron las maletas y se abrazaron con fuerza, como si quisieran retener el calor y la intimidad que habían cultivado durante su escapada. «Fue perfecto», susurró Sarocha, apoyando la frente contra la de Rebeca. «Gracias por llevarme, gracias por todo». «No, gracias a ti», respondió Rebeca, acariciándole el rostro. «Contigo todo es perfecto, incluso el silencio, incluso los momentos simples». Se sentaron juntas en el sofá, compartiendo la tranquilidad que solo los cuerpos cercanos pueden ofrecer. La playa, las risas, las olas, todo parecía flotar aún entre ellas, un recuerdo que nadie podía tocar ni empañar. Rebeca apoyó la cabeza sobre el hombro de Sarocha, dejando que la calidez de su cuerpo la calmara. Por un instante, todo el peso de la investigación secreta, los secretos familiares y la sombra de los Armstrong pareció desvanecerse. A la mañana siguiente, la rutina reclamó su espacio. Sarocha se levantó temprano, lista para las clases, y luego para su jornada en el bufete. Su mente, sin embargo, aún estaba impregnada del recuerdo del mar, de la arena y de las promesas que se habían hecho bajo el cielo estrellado. Cada vez que pensaba en Rebeca, un calor dulce se extendía por su pecho, equilibrando la ansiedad que le provocaban las investigaciones que aún llevaba a cabo sobre los Armstrong y el bufete. Mientras se vestía, su mirada se posó en el retrato de ambas que Rebeca había pintado días atrás, y una sonrisa se dibujó en su rostro. No sabía que su musa la había elegido también como espejo de su propia intimidad. Luego de su cansada jornada, en el buffet decidió ir a casa. Extrañaba a su madre y a su tía. En cuanto llegó, las mujeres la recibieron con un abrazo cálido y curioso, siempre atenta a los pequeños detalles de la vida de Sarocha, y, por extensión, de Rebeca. La joven no pudo evitar sonreír mientras relataba lo bien que iban las cosas con Rebeca, describiendo la escapada a la playa con emoción y risas contenidas. «Nos fuimos a la playa, por un día, solo nosotras», dijo, sus ojos brillando de emoción. «Fue increíble, tan tranquilo, tan nuestro. No sé cómo explicarlo, pero me siento más cerca de ella que nunca. Estoy enamorada». Su tía sonrió, acariciándole la mano, comprendiendo sin necesidad de preguntas. Sarocha se quedó, respirando el aroma familiar de la casa, sintiendo la cercanía de su familia. Le contó cómo Rebeca la había convencido de posar para su proyecto de pintura, incluso el desnudo que nadie más vería. Su tía y su madre rieron suavemente, encantada con la intimidad y la confianza que se había instaurado entre ellas. De regreso a su rutina, Rebeca se sumergió nuevamente en clases y en su trabajo en el bar, mientras la ciudad vibraba a su alrededor. Cada pedido, cada conversación con los clientes, cada trazo de pincel en su proyecto de arte era un intento de mantener el equilibrio entre la alegría compartida con Sarocha y la tormenta de preocupaciones que la acechaba. La sombra de los Armstrong seguía allí, persistente, pero el recuerdo de la playa y de la mirada de Sarocha le daba fuerza para enfrentarlo. Cuando finalmente tuvo un momento de respiro, llamó a Irene. La voz de su amiga la recibió con la calidez habitual, y Rebeca sintió cómo una parte de su peso se aligeraba al poder hablar, aunque fuera en fragmentos, de lo que estaba viviendo. Confiaba plenamente en Irene, y eso le daba cierta paz. Alguien que no juzgaría, alguien con quien podía compartir tanto su felicidad como el miedo que empezaba a anidar en su interior. «Irene, necesito contarte algo», susurró Rebeca, dejando que su voz temblara apenas. «Es sobre Sarocha, sobre nosotras y todo lo que está pasando». Mientras hablaba, su corazón se dividía entre la alegría de lo vivido y la preocupación de lo que aún debía enfrentar. Cada palabra que pronunciaba, cada confesión, era un pequeño alivio, como si Irene sostuviera una parte del peso que había acumulado sola. Por primera vez desde hacía días, sentir esa confianza y ese espacio seguro le permitió respirar, aunque fuera un instante, y recordar que no estaba sola, que, aunque la oscuridad de su familia y las sombras del pasado amenazaran con colarse, había amor y apoyo a su alrededor que la sostenían. Bangkok seguía rugiendo afuera, pero Rebeca había encontrado un momento de calma. Entre confesiones,
risas contenidas y silencios compartidos con Irene, entendió que la vida continuaba, y que podía amar, investigar y enfrentar los desafíos sin perder lo más valioso que tenía, la certeza de que Sarocha y ella compartían un vínculo capaz de resistir cualquier tormenta. Y mientras colgaba el teléfono, dejando que el sonido de la ciudad le llegara mezclado con un suspiro de alivio, Rebecca se permitió por un instante cerrar los ojos y sonreír. Sabía que cada día traería nuevos secretos, nuevos retos y decisiones difíciles, pero también sabía que contaba con Sarocha, con Irene y consigo misma. Por primera vez en semanas, se sintió verdaderamente fuerte y lista para lo que viniera. Capítulo 30. Descubrimientos que duelen. El bufete estaba casi desierto aquella tarde. Los pasillos resonaban con ecos lejanos de teléfonos y pasos esporádicos de compañeros, pero para Sarocha, el silencio era casi tangible, pesado, como un presagio que anticipaba algo que no quería enfrentar. Se sentó frente a su escritorio, rodeada de carpetas, contratos y archivos digitales, y comenzó a revisar con meticulosidad cada documento relacionado con la empresa que había arrebatado su hogar y parte de la vida de su familia. Cada cifra, cada nombre, cada porcentaje le provocaba un nudo en el estómago que se entrelazaba con la rabia y la impotencia. Sarocha había aprendido a desconfiar de la superficie de las cosas. La intuición la guiaba hacia los rincones más oscuros de la información, y ese día no era la excepción. Algo en su interior le decía que había más de lo que podía verse en los contratos cotidianos, y que entender quiénes eran los verdaderos dueños de la empresa sería clave para comprender toda la magnitud de la traición sufrida por su familia. Entre carpetas y archivos, encontró finalmente un documento que parecía trivial a primera vista, un listado de accionistas y porcentajes de propiedad, pero para ella era mucho más que eso. Era una llave hacia la verdad que había buscado durante mucho tiempo. Sus ojos recorrieron los nombres con lentitud, casi temiendo lo que encontraría. Yutana Malaiwong, 20% el dueño del bufete. Elena Matte, 20%. Richard Armstrong, 60%. Un escalofrío recorrió su espalda. Elena Matte, conocida en los círculos empresariales, no le sorprendía demasiado, pero Richard Armstrong, ese apellido resonaba como un eco de su adolescencia, de la injusticia que había sufrido, de la vivienda que le habían arrebatado y de los recuerdos dolorosos de su madre destrozada. Sarocha contuvo la respiración, y por un instante, el mundo pareció detenerse a su alrededor. Mientras miraba la lista, algo la hizo detenerse. Entre los propietarios había un apellido compuesto que la hizo fruncir el ceño: Armstrong Matte. Su corazón comenzó a latir de forma irregular, como si quisiera advertirle de algo que no podía ignorar. Con manos temblorosas, abrió la computadora y buscó los nombres completos en Google. Los resultados la dejaron sin aliento. Fotos familiares, perfiles públicos, y entre ellos, una imagen que la detuvo de golpe. Era un hombre y una mujer, sonrientes, abrazando a una joven. La joven era Rebecca, su Rebecca, la misma que estaba lejos de sospechar que había desenterrado la conexión de sangre y poder que los unía en un entramado de secretos y dolor. Sarocha sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Cada gesto de cariño, cada caricia compartida con Rebecca ahora se teñía de una confusión insoportable. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Su pecho ardía, una mezcla de rabia y vulnerabilidad la consumía desde dentro. La idea de que Rebecca le hubiera mentido, aunque tal vez, sin intención, la cegaba. ¿Cómo podía amar a alguien que llevaba en su sangre la sombra de quienes les habían arrebatado todo? Todo lo vivido juntas parecía ahora flotar sobre un abismo de secretos que amenazaban con tragarlas. Sarocha respiró hondo, intentando recomponerse. Caminó de un lado a otro del despacho, con el documento aún en la mano, tratando de ordenar los pensamientos. Cada rincón de su memoria le devolvía escenas de su adolescencia, mezcladas con el amor que sentía por Rebecca, y la combinación resultaba insoportable. Amor y traición coexistían en un equilibrio peligroso. Recordó los momentos más íntimos, los susurros compartidos, las promesas bajo la luna y el mar, y se preguntó cómo todo eso podía sostenerse frente a una verdad que la desgarraba. Sentía un vértigo profundo, como si el suelo bajo ella se desmoronara lentamente, y un nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. Finalmente, tomó una decisión.
No podía seguir guardando esa tormenta dentro. Rebeca necesitaba escucharla, necesitaba enfrentarse a la verdad, aunque eso significara arriesgar su relación. La decisión la llenó de un miedo paralizante, pero también de una determinación fría y clara. Debía hablar con ella, sin importar el dolor que eso provocara. Sarocha tomó su teléfono con manos temblorosas y escribió el mensaje más difícil que jamás había redactado. No pedía explicaciones inmediatas, solo dejaba en claro que necesitaba confrontarla, que había llegado el momento de la verdad. Cada palabra que escribía era un esfuerzo, un acto de valentía y vulnerabilidad a la vez. Sus dedos temblaban mientras presionaba enviar, y un nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. Sentada frente a la ventana del bufete, miró la ciudad, que seguía su ritmo indiferente a la tormenta que consumía su interior. Las luces de Bangkok brillaban como diminutos faroles, pero para Sarocha no había color que pudiera calmar la mezcla de dolor, amor y desconcierto que sentía. El cielo se teñía de naranja y violeta mientras el sol se escondía, y ella solo podía pensar en Rebeca, en el abrazo que necesitaba, y en la conversación que tendría que afrontar. Cerró los ojos y permitió que un instante de vulnerabilidad la envolviera. Quería a Rebeca, sí, pero también necesitaba justicia, claridad y la certeza de que los secretos no las destruirían. Con un suspiro profundo, se levantó, caminó hacia la puerta del despacho y respiró hondo. Sabía que el encuentro sería doloroso, que podría marcar un antes y un después, pero también comprendió que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino para reconciliar su pasado con el presente que tanto había luchado por construir. Cada paso hacia la salida del despacho era un eco de lo que estaba por venir, un amor que ahora estaba marcado por la traición, un vínculo que tendría que resistir el embate de la verdad, y una Sarocha que se debatía entre la ira, el miedo y la esperanza. La ciudad rugía a su alrededor, pero dentro de ella había un silencio pesado, un espacio donde la incertidumbre y la fuerza coexistían. Sarocha sabía que aquel encuentro definiría, no solo su relación con Rebeca, sino también la manera en que podría enfrentarse al legado de dolor de su familia. Entre lágrimas, respiraciones profundas, y el corazón desbordado, se obligó a recordar algo fundamental. El amor que sentía por Rebeca no desaparecía, incluso frente a la traición. Solo debía encontrar la forma de sostenerlo, de confrontar la verdad sin perderse en el dolor. Con la determinación de quien se enfrenta a lo inevitable, Sarocha salió del despacho, aferrando el documento como un recordatorio de la injusticia que debían enfrentar y del vínculo que ahora estaba en juego. Cada paso que daba la acercaba a Rebeca, a la confrontación que definiría sus vidas, y al mismo tiempo, le recordaba que el amor verdadero se prueba en los momentos más oscuros. El amor y la traición coexistían, y Sarocha estaba lista para mirar a los ojos de quien más amaba, y exigir, aunque fuera con lágrimas, la verdad que ambas necesitaban para seguir adelante. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.